Bienvenidos a esta transmisión virtual. Nos da mucho gusto que nos acompañe. Hemos estado alabando y glorificando el nombre de Dios en estos días y, ¿por qué no, cerrar estos tiempos de celebración alabando a nuestro Señor? ¿Qué tal, hermano? Dios te bendiga. Es un gozo, una bendición poder estar en contacto y estar generando materiales que nos inviten a crecer, que nos inviten a poder estar esperanzados en la palabra de Dios y buscar esa esperanza que fortalezca nuestras vidas. En este tiempo hemos decidido poder compartir nuevamente y poder compartir el mensaje con el único propósito de animarnos, de motivarnos, de poder entender y comprender que tenemos un Dios que tiene todo bajo control. Y antes de empezar esta reunión, antes de generar este material y que tú nos puedas ver, quisiera poner delante de Dios todo este tiempo. Señor, gracias por este día que nos das. Gracias por lo que estamos viviendo. Gracias por lo que hay en nuestros hogares. Y gracias, Señor, porque sabemos que todo es parte de un plan perfecto que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque en ti está nuestra confianza, porque en ti, Señor, estamos dependiendo y que en este tiempo que estamos en comunión contigo, Señor, tú puedas hablarnos y que sea tu Espíritu Santo hablando y tocando nuestras vidas. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío, Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Aquí estoy en tu santo lugar, vine aquí para adorarte, mi fortaleza de ti fluirá y mi delicia es contemplarte en mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. En mi refugio, junto a tu presencia, quiero deleitarme solo en ti, Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío, Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío, Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío.
Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío, mi Dios, en ti confío, mi Dios, en ti confío. En ti confiamos, Señor. En ti está nuestra esperanza, en ti está nuestra fortaleza, hermano. En el Señor está nuestra confianza. Y estos tiempos de compartir la palabra es para fortalecer nuestra fe, para entonar cantos que recuerden, que fortalezcan nuestra fe y que recuerden que el Señor está con nosotros. Que no hay nada que está fuera del control de Dios. Aún la situación en la que estamos, aún en las situaciones en las que enfrentamos en la vida, Dios tiene un propósito para nosotros. Y cuando usted dispone su corazón, cuando tú dispones un tiempo para entregar y fortalecer tu fe, el Señor nos llena, el Señor nos fortalece. Y en este tiempo es importante que usted fortalezca su fe. Tenga mucho cuidado con lo que se alimenta. Tenga mucho cuidado con lo que está escuchando. Y no porque esté mal escuchar otras cosas, sino porque de lo que nosotros nos estemos alimentando es lo que va a pasar en nuestra vida. Es lo que vamos a tener en nuestra mente. Yo he tenido oportunidad de leer algunos foros del trabajo, de lo que nos desenvolvemos, y hay tanta incertidumbre. Y de repente digo, Señor, tú estás con nosotros. Pero uno empieza a leer y a ver y termina uno angustiado porque dice, si ellos no tienen certeza, ¿qué vamos a hacer nosotros? Por eso, hermano, fortalece tu fe en este tiempo, fortalece tu corazón. Y recuerda que el Señor tiene la última palabra sobre todas las cosas. La gente puede decir una cosa, los medios o las noticias pueden decir otra cosa, pero cuando nosotros confiamos en el Señor, Él fortalece nuestra fe, fortalece nuestras vidas y Él va trabajando con nuestro corazón. Así que no tengas miedo. No tengas miedo porque el Señor está con nosotros, porque Dios es fiel y Dios es poderoso. No importa lo que digan las noticias, no importa lo que digan las redes sociales, la última palabra la tiene Dios. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, que el Señor está con nosotros. Él es nuestro Dios. Toma este tiempo y conforta tu alma, fortalece tu fe en el Señor. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, y tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento, y tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Señor, fortalece nuestra fe. Danos ese don para esperar y para confiar en ti, Señor.
Ayúdanos a confiar en ti, porque en nuestras fuerzas, Señor, no podemos más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Tu presencia, oh Dios, no quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote en mí tu presencia, oh Dios. No quiero ahogarme en mi humanidad. Tú eres mi sustento, y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Tú eres nuestro sustento, Señor. Tú eres mi sustento. Tú eres nuestro creador, y en ti está nuestra esperanza, en ti está nuestra confianza, en ti está nuestra fortaleza, Señor. En ti, Señor, está nuestra confianza. En ti, Señor, esperaremos, en ti confiaremos. Porque solo tú, Señor, nos puedes dar esa esperanza y esa fortaleza. Solo tú, Señor, nos puedes levantar, y solo tú, Señor, nos puedes fortalecer. En ti está nuestra confianza, Dios. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú no pagas conforme a nuestra rebelión. Y gracias, Señor, porque tú eres digno de ser exaltado. Amén, amén. Amados hermanos, muy buenos días. Es para mí un placer recibirlos en esta hora. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que nos acompañan en esta cuarta y última transmisión de nuestro 15º aniversario. La verdad es de que hemos pasado unos momentos muy agradables, hemos estado muy contentos, dándole gracias a nuestro Dios y con nuevamente planes, sueños, ideas, propósitos para este año que empezamos. Bienvenidos. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Este es el versículo que ha servido de lema para este nuestro 15º aniversario. La verdad es una hermosa invitación la que nos está haciendo el Señor. Entrar con plena confianza, con corazón sincero a su presencia. Esto para nosotros, hermano amado, nos debe de dar esa confianza de que Dios siempre está dispuesto a recibirnos. Jamás nos rechazará, jamás seremos inoportunos para Él. Él siempre nos quiere recibir. Depende de nosotros que entremos con corazón sincero y con plena confianza en Él. Por eso este lema, amado hermano, será nuestro lema de todos los domingos, de todas las reuniones, de todo el tiempo que querramos platicar con nuestro Dios. Él nunca nos va a decir, no tengo tiempo, no te puedo recibir, no puedo.
jamás. Siempre tendremos la puerta abierta, porque Jesucristo ya hizo la obra. Él, cuando entregó su vida en la cruz del Calvario, Él abrió la puerta para que entráramos a la presencia de nuestro Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. En esta hora me complace mucho el presentar al apóstol Martín Scott, un gran amigo, un gran siervo de Dios, pero además es mi maestro, porque siempre hay algo que aprender de él. Siempre tiene hermosas enseñanzas para la iglesia. Así que, bienvenido el apóstol Martín Scott. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iglesia Restauración Cristiana de Prensa Nacional? Qué gusto poder estar con ustedes, amados hermanos. Me da mucho gusto saludarles en su aniversario. Me gozo con ustedes, tanto mi familia como su servidor nos gozamos con ustedes en este su aniversario. Qué bendición. No cabe duda que ustedes son una iglesia poderosa, porque mantenerse como una iglesia en estos tiempos han mostrado el verdadero carácter de las verdaderas iglesias. Las iglesias no se miden por el tamaño de sus congregantes, ni cuántos miembros tienen, ni por el tamaño de sus instalaciones. Se miden por la constancia y la fidelidad de los pastores. Y no cabe duda que sus pastores, los pastores mariles, a quienes mandamos un abrazo muy cordial de parte de mi familia, al pastor Ricardo y a su esposa, a toda su familia y a toda la familia de la comunidad Restauración en Prensa Nacional. Les mandamos un abrazo y les felicitamos por este aniversario, porque son una iglesia muy, muy poderosa. De verdad, créanlo. Quiero felicitar a los pastores mariles por un año más que cumplen, y yo declaro que sus mejores años y sus mejores días están por venir. Hoy les quisiera compartir una breve palabra a través de este medio, porque sabemos que ha sido un poco difícil poder estar en forma presencial, pero por este medio les queremos dar un pequeño mensaje que esperemos sea de grande bendición para ustedes. Dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 3, versículo 8. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, que os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Yo le quiero compartir un poquito, vamos a platicar un poquito en este momento de algo que es muy importante. Fíjese que nuestro Señor Jesús, el lugar donde Él se ubicó la mayor parte de su ministerio, donde Él desarrolló mayor parte de su ministerio, dice la palabra, fue en Capernaum. En Capernaum, ese fue el lugar donde el Señor Jesús escogió para establecerse. Lo interesante de esto es que, ¿qué hicieron los habitantes de Capernaum? ¿Qué fue lo que hicieron? Yo creo que Jesús llega a nuestra vida, y llega a nuestra vida porque Él quiere darnos una oportunidad, un regalo, una bendición. Y Él quiere que nos acerquemos a su trono de gracia confiadamente, como dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16. Acercaos con confianza al trono de gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna de parte de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús por este día. Bendecimos, Señor, a la Iglesia Restauración en Prensa Nacional, a los pastores Ricardo y a su esposa, a sus hijos y a todos los congregantes. Que la gloria de Dios descienda en ellos. Por el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, que cumplan muchos, muchos años más. Declaramos palabras de bendición, de éxito sobre su vida, en el nombre de Jesús. Muy bien, les comentaba, entonces, qué importante es cuando Jesús llega a nuestra vida. La realidad es que muchos de nosotros no nos queremos acercar a Jesús a veces. No nos queremos acercar a la iglesia. Tenemos miedo, temor,
sobre todo cuando hemos cometido un error, una falta, alguna situación o nos hemos alejado del Señor, de la iglesia, y no nos queremos acercar porque pensamos que Dios nos va a enjuiciar, que Dios nos va a castigar. Al menos eso se ha predicado durante muchos años. En todas las religiones dicen que Dios castiga y Dios no castiga. Dios está esperando que nos acerquemos a su trono de gracia y que confiadamente podamos acercarnos a Él. Él no está esperando salir con un látigo, no está esperando mandarte un rayo del cielo, no está esperando ver cómo te va a enjuiciar, cómo te va a castigar, cómo te va a lastimar, que Dios se va a irritar, va a caer la ira de Dios sobre tu vida. No, Dios está esperando que tú te acerques confiadamente, dice Hebreos, a su trono de gracia. Confiadamente. Acercaos, acercaos. Es lo que Él está esperando. Por eso en Lucas capítulo 3, versículo 8 leímos que el Señor Jesús decía que diéramos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? La palabra arrepentimiento en el griego es metanoia. Y es un cambio de dirección, un cambio en nuestra forma de pensar, un cambio en nuestra forma de vivir, un cambio en nuestra forma de actuar. Si tú no puedes, déjaselo en manos del Señor y dile: Señor, yo no puedo. Entonces Él te va a auxiliar y te va a hacer fuerte en tus debilidades. Si tienes una adicción, un problema, una circunstancia que no has podido vencer, un área en tu vida, llámese sexual, moral, financiera, en la iglesia, Dios te va a dar la fuerza para que en tus debilidades Él te fortalezca. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 9, versículo 1. Y subiendo Jesús a una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron a un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados han sido perdonados. Note cómo dice la palabra. La mayor parte de los milagros del ministerio de nuestro Señor Jesús, ¿dónde cree que los hizo? En Capernaum. ¿Dónde cree que Él residió la mayor parte de su ministerio? En Capernaum. Él escogió esa ciudad. Él escogió esa ciudad, como seguramente ha escogido a la Iglesia Restauración, como seguramente ha escogido a sus pastores y como seguramente te ha escogido a ti. Dios quiere llegar y establecerse en tu vida. Dios quiere hacer de tu vida su casa. Después de todo, dice la palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Él quiere morar en tu vida. Él quiere morar en tu casa. Él quiere ser el Señor de tu matrimonio, de tu familia, de tus hijos, de tu hogar, de tu iglesia, en tu trabajo, fuera de tu trabajo, en tu casa, fuera de tu casa, en la iglesia, fuera de la iglesia, donde tú vas, donde tú caminas. Él quiere llegar y establecerse. Tú puedes ver en Mateo capítulo 4, versículo 13 al 16, en Lucas 4, versículo 31, en Juan 6, 17 al 24, cómo Dios deseaba establecerse en Capernaum. ¿Sabes qué significa Capernaum? Ciudad de consuelo, consolación o lugar de arrepentimiento. Lugar de arrepentimiento. Imagínate, el Señor de señores, el Rey de reyes, escogió Capernaum para ir a vivir ahí, para residir ahí, para hacer de ese lugar su ciudad. ¿Sabes qué fue lo que sucedió? En Capernaum, ahí en Capernaum se dio la sanidad de la suegra de Pedro. Ahí en Capernaum sanó al paralítico, como lo acabamos de leer en Mateo capítulo 9, versículo 1. Ahí en Capernaum el Señor fue donde encontró al centurión. De Capernaum fue llamado Mateo, el recaudador de impuestos. Sanó a otro paralítico. Ahí, amado hermano, levantó a muchos enfermos, trajo libertad de los cautivos, a muchos endemoniados.
Y ahí en Capernaum fue donde realizó la mayor parte de sus milagros. Pero ahí en Capernaum fue donde Capernaum nunca se arrepintió. La ciudad que más milagros vio, la ciudad donde Jesús nuestro Señor escogió vivir, fue la ciudad que todo lo vio, todo lo oyó, todo lo recibió y nunca se arrepintió. Esa ciudad que fue destinada para que la gloria de Dios estuviera ahí, la ciudad no lo aceptó. La ciudad no fue capaz de arrepentirse. La ciudad no fue capaz de acercarse a Jesús. Tantos milagros se acostumbró de ver de nuestro Señor Jesús, como muchos pasan en la iglesia. Se acostumbran de ver tantos milagros, tantos prodigios, de escuchar tanta palabra, de hablar de Dios, de ver a Dios. Se maravillan, pero no se arrepienten en su corazón. Capernaum, un lugar llamado a ser lugar de consolación, de arrepentimiento, donde la gloria de Dios se viera, Capernaum no lo recibió. Y esa ciudad de Capernaum dice que estaba situada, según Mateo, capítulo 11, versículo 23 al 24, y Lucas 10, del 15 al 16. La ciudad estaba entre Zabulón y Neftalí. Zabulón significa casa o morada, y Neftalí, mi lucha o el que pelea. Mira entre qué ciudades estaba Capernaum. ¿Sabe que Dios quiere establecerse en su casa? Dios quiere establecerse en su vida. Tenemos que pelear una lucha, una batalla, muchas veces, no con las circunstancias, sino con nosotros mismos en nuestra vida. Muchas veces no nos acercamos a Dios porque pensamos que Dios no nos va a perdonar, que Dios no nos ama, que Dios no nos quiere. Pero Dios es el que quiere pelear tus luchas y tus batallas. Él quiere estar contigo. Él quiere estar en tu hogar, Él quiere estar en tu familia, Él quiere estar en tu vida. El Señor Jesús quiere traer consuelo, paz, redención, gracia. El Señor Jesús lo que quiere es que tú puedas y seas capaz de recibir la gracia. ¿Qué es la gracia? Que dice la palabra de Dios en Hebreos: acercaos confiadamente al trono de su altar para que recibas la ayuda oportuna y la gracia de Dios. La gracia es un favor que no merecemos, pero que Dios te lo regala, que Dios lo pone a tu disposición. Capernaum, la ciudad que vio más milagros, que tuvieron a Jesús viviendo ahí, que lo escucharon. Los milagros más portentosos de Jesús los hizo ahí. Fue la ciudad que no fue capaz de arrepentirse. Recuerde, arrepentíos, o la palabra arrepentirse, significa metanoia en griego, y en español es cambio de dirección, cambio de pensamiento. Quiere decir que si yo estaba caminando por acá, ahora una metanoia es un cambio de dirección, un cambio de forma de vivir, un cambio de hablar, un cambio en mi forma de vestir. Mucha gente dice, es que en la iglesia nos obligan a que no fumemos, a que no tomemos, a que no nos vistamos así, a que no hagamos esto. No es cierto, la iglesia no te prohíbe nada. La iglesia no te prohíbe nada. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero no todo te conviene. Qué importante es que tú puedas entender que por ti mismo, tú tendrías que tener un cambio. Y mucha gente dirá, pero es pastor, yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar. Mire, yo soy un mentiroso, soy homosexual, soy un drogadicto, soy un alcohólico, soy un defraudador, soy un engañador, soy un fornicario, un adúltero. Yo no puedo, me cuesta trabajo. Sí, cuando tú le dices a Dios, Señor, yo no puedo,
entonces Dios te ayuda y te auxilia en tus debilidades. Dios quiere bendecirte de gran manera. Jesús, el Señor, quiere un corazón arrepentido. Él quiere consolar, como lo quiso hacer con Capernaum. Él quiere establecerse en tu vida, en tu casa. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20. Si tiene una Biblia, acompáñeme por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra del Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe qué está haciendo Jesús? Él nunca va a entrar a tu vida imponiendo, ni obligándote, ni metiéndote miedo, ni temor. Él está a la puerta y llama. El que abre, ¿qué quiere decir la palabra? El que toma la decisión de dejar entrar a Jesús en su corazón. Él entrará y esa persona cenará con él. Y él estará con él todos los días de su vida. El que Jesús venga y se quiere establecer en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu negocio, con tus hijos, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, Dios quiere estar contigo. Si tú abres la puerta, la decisión es tuya. Ahora, ¿será posible que en un lugar donde el Señor Jesús está, haya personas que no se arrepientan de sus obras, aun cuando pueden ver milagros, señales y saber que Jesús es el Hijo de Dios? Mira qué increíble. Capernaum era un pueblo, era una ciudad que sabía que Jesús era el Hijo de Dios, que vieron milagros increíbles, que vieron, amado hermano, y escucharon una palabra poderosísima, y aún así decidieron no arrepentirse. Muchas veces Dios está en la iglesia y llega la gente a la iglesia, pero escuchen esto, no todos los que llegan a la iglesia son cristianos, ni todos los que van a la iglesia son cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? Cristiano es aquel que es seguidor de Cristo y sigue a Cristo no por obligación, no por miedo, no por temor, sino porque ha decidido él, por su propia voluntad, seguir a Jesús. Tuvo un cambio de vida. Después de todo, dice la palabra del Señor que aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, dice que nuevas criaturas somos y las cosas viejas pasaron. ¿Sabe? Capernaum no se arrepintió. ¿Sabe usted que Capernaum era la ciudad de Pedro, Andrés, Juan y Jacobo? Hubo otras ciudades donde el Señor Jesús hizo muchos milagros. Si gusta acompañarme, por favor, al libro de Mateo. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 20 al 24. Si me puede acompañar, por favor. Dice la palabra que entonces el Señor Jesús empezó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y oiga, ¿y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta el día de hoy. Sin embargo, os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Óigame, ¿con quién compara el Señor Jesús a Capernaum? Con Sodoma. ¿Usted sabe qué es Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerda de Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades del libro de Génesis? Esas ciudades donde cayó el juicio
el azufre, el juicio por fuego en esas ciudades, una ciudad totalmente corrompida, una ciudad entregada a la depravación, al sexo, a la pedofilia, a la prostitución, a la pornografía, al abuso sexual, a la homosexualidad. Por eso es Sodoma. Por eso aquel que tiene el espíritu de sodomita practica la homosexualidad. Por eso se dice que aquel que tiene el espíritu de homosexual tiene el espíritu de sodomita. A ese nivel se lo digo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, que esa ciudad, usted recordará que Lot fue extraído de esa ciudad y que Abraham le dijo a Dios: Señor, y si hubiera ahí 50 justos, tú no perdonarías a la ciudad, y si hubiera 30, y si hubiera 10, y el Señor le dijo: así si hubiera uno, yo lo salvaría. Y salvó a Lot, y la ciudad fue destruida, porque esa ciudad estaba totalmente corrompida. Pues bueno, dice la palabra de Dios que aún para Sodoma y Gomorra sería más tolerable el castigo que para Capernaum. ¿Por qué? Pues qué tan pecado fue el que cometió Capernaum. ¿Sabe cuál fue el mayor pecado de Capernaum? Oiga esto: Sodoma y Gomorra, Tiro y Sidón nunca tuvieron la oportunidad de tener la palabra de Dios. Nunca. No tuvieron la oportunidad de ver, de recibir, de quien les predicara. Pero para Capernaum, para Corazín, que dice la palabra, dice que para Corazín y para Betsaida, que vieron los milagros, tuvieron a Jesús en su casa, en su ciudad, escucharon la palabra, supieron que Él era el Hijo de Dios. Y con todo y eso, no se arrepintieron. Hay gente que va a la iglesia, que está en la iglesia, que sabe dónde está Dios, que ha escuchado de Dios, que sabe perfectamente bien, conoce de Dios, ha escuchado, ha visto milagros, y aún así no se quieren arrepentir. Eso es lo terrible de esta historia, porque el Señor está buscando corazones, está buscando casas, está buscando una morada, donde llegar y hacer de ese lugar y establecerse ahí. Escogió a Capernaum. Corazín y Betsaida lo vieron y no lo aceptaron. Dice la palabra que no se arrepintieron. No quisieron tener un cambio de mentalidad, un cambio en su forma de vivir. Prefirieron seguir sus caminos que decidir caminar con el Señor. Esto es lo importante de este mensaje. El Señor no está esperando traerte juicio. El Señor no está esperando castigarte. Él está esperando que tú entiendas en tu corazón, que comprendas en tu corazón. Y máxime, si has visto, si has oído la palabra de Dios y sabes perfectamente quién es Jesús, pero no lo quieres recibir y no te quieres arrepentir. Eso es lo terrible. A mí, cuando yo veo esta historia, me rompe el corazón, porque viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Sabes qué significa Betsaida? Casa de frutos. Qué curioso. Capernaum, casa de consolación o de arrepentimiento. Fíjate nada más. Betsaida, casa de frutos. Casa de frutos. Capernaum, le dice Dios, ciudad que dice, fuiste elevada a los cielos, pero fuiste la ciudad que vio que tuvo más privilegios, más oportunidades para aceptar, para recibir al Señor. Tuviste más testimonio, te testificaron, oíste, viste, recibiste milagros y aún así no te arrepentiste. Tiro y Sidón, incluso Sodoma, ciudades que dice la palabra de Dios que son ciudades de reputación inicuas, malas, torcidas.
Dios las destruyó por su mal comportamiento. Betsaida, Corazín y Capernaum vieron al Señor Jesús y aún así no aceptaron, no quisieron creer en Él. Por eso, Lucas capítulo 3, versículo 8, con el versículo que comenzamos, dice, leámoslo de nuevo, Lucas capítulo 3, versículo 8. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Una vez más, metanoia, que significa cambio. Quiere decir que Capernaum no quiso cambiar. Betsaida no quiso cambiar. Corazín no quisieron cambiar. Se opusieron al cambio. ¿Sabes que la gente que se opone más al cambio son las personas que le tienen miedo a lo desconocido? Proverbios 23-27 dice, como piensa el hombre dentro de sí, así es él. Así es él. ¿Tú quieres conocer a un hombre? Su forma como se comporta con todos los demás en la iglesia, fuera de la iglesia, en su trabajo, fuera de su trabajo, con su familia, uno se puede dar cuenta que la forma de cómo vive el hombre afuera es por lo que tiene adentro de su corazón. Por eso la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Tú ves una persona pendenciera, peleonera, altanera, agresiva, que no hace el bien, que continuamente hace el mal, que continuamente se está burlando y luego dice, no, yo soy buena persona, no me lo digas porque escúchame, tus hechos gritan más que 1000 palabras. Tus hechos gritan más que 1000 palabras. Hay gente que dice, yo soy bueno, yo no soy malo. Bueno, nada más hay que ver tu forma de vivir. Recuerda lo que dice Proverbios 23:7. Como es el hombre dentro de sí, así es él. Así es él. Así es que Capernaum no mostró frutos de arrepentimiento. ¿Qué son los frutos? Los frutos son las evidencias. Los frutos es el testimonio de lo que Dios ha operado dentro de mi vida. Fuera de mi vida se ve el fruto, la evidencia. Por eso el Señor, quiero ir terminando diciéndote, el Señor dijo en Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante, yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Oiga esto, el que permanece en mí, yo permanezco en él. Y si yo permanezco en él, ese puede dar muchos frutos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Una persona que no da frutos, ¿por qué no da frutos una persona? Porque no tiene evidencia, no tiene testimonio, no tiene obra. ¿Por qué? Porque cuando tú ves una persona que no tiene fruto, testimonio, evidencia, obras, es porque esa persona no ha aprendido a permanecer en Cristo. El mensaje es este. El mensaje es este. Toda persona que permanece en Cristo da fruto, pero la que no permanece en Cristo no puede dar fruto, porque el Señor dijo, separados de mí no puedes. No puedes. Nosotros necesitamos aprender a permanecer en Jesús. Y sabes que todo el que da fruto, amado hermano, más fruto da. Pero el que no da fruto nunca lo dará, a menos de que permanezca en el Señor Jesús. Los frutos son el testimonio, las evidencias de nuestra vida. Para dar fruto es necesario que Cristo permanezca en nosotros. Cuando Cristo está en una persona, amado hermano, esa persona ya no es como era antes. ¿Por qué es este mensaje? Porque mucha gente hoy en este tiempo se ha separado de Dios, se ha apartado del Señor, se ha alejado
Muchos se han enfriado. Muchos no quieren regresar a la iglesia. Muchos ya están en esta pandemia, se divorciaron, dejaron a su esposa, a sus hijos, abandonaron el hogar, hombres y mujeres. Porque no pienses que es exclusivo de una persona. Y Dios quiere que tú regreses. Amada iglesia, me despido de ustedes. Nos congratulamos con ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo que me dieron, el privilegio. La Iglesia de Cristo Peña de Oreb y la familia apostólica Scott. Les amamos, les bendecimos, les mandamos un fuerte abrazo y en especial a los pastores mariles. Que este sea un aniversario, no uno más, sino que sea uno de muchos, en éxito, en bendición, en salud, en protección, en provisión de Dios. Muchísimas gracias, les amamos y les bendecimos. Hola, abuelo. ¿Qué haces? Hola, Musita. Estoy sembrando una planta. Pero yo no veo ninguna. Solo tierra. Eso es porque apenas es una semilla pequeña. Pero cuando crezca, será como aquel árbol de manzanas. ¡Qué rico! ¿Y yo puedo tener una en mi casa, abuelo? Es que me encantan las manzanas. Así puedo llevarme una a la escuela. ¡Claro que sí, Musita! Entonces quiero una. ¿Y qué tengo que hacer, abuelo? Quiero comérmelas ya. ¡Oh, no tan rápido, pequeña! El crecimiento de una planta requiere de tiempo, dedicación y esfuerzo. Ay, abuelo, eso suena muy difícil y trabajoso. Mira, Musita, para que ese árbol creciera tan bello y con fruto abundante, tuvo que haber buena tierra con bondadosos nutrientes. Después, hubo que sembrar la semilla y darle los cuidados necesarios para que pudiera ser lo que ves hoy. ¿Cuidados necesarios? ¿Cómo son, abuelo? Pues mira, una planta debe ser regada, se debe exponer a la luz adecuada, para que no se pudra, pero que tampoco se seque. Cuidarla de las plagas que pueden venir a destruirla, aun cuando esté creciendo sana. Y así, con esos cuidados, es como poco a poco crecer el tallo, luego brotarán las hojas y después comenzará a dar fruto. Vaya que hay que cuidarla, abuelo. Pero, ¿por qué hay árboles grandes que no tienen fruto? ¡Oh, Musita! Muy buena pregunta. Son árboles que ya están secos por dentro, que quizá fueron atacados por una plaga o no recibieron la humedad adecuada. Son muchos factores que hacen que un árbol que algún día dio fruto, hoy ya no lo haga. ¿Sabes, Musita? Delante de Dios somos como las plantas. Dice la palabra que el hombre que fue sembrado en buena tierra, oye, atiende la palabra y da fruto abundante, del cual se obtienen más semillas con la capacidad de seguir dando fruto. Por ello, es importante cuidar de nosotros como creación de Dios y ser luz ante quienes nos rodean, para que nuestro testimonio sea fruto de bendición, instruyendo a otros en el camino de Dios. Así como las plantas que producen oxígeno y limpian el aire, nosotros debemos contribuir a generar un entorno diferente a nuestro alrededor. ¡Qué hermoso, abuelo! ¿Pero cómo se logra eso? ¡Oh! Es importante cuidar nuestro camino, no dejar que las plagas nos contaminen. Estas pueden ser los hábitos del mundo, aquello que no es correcto delante de Dios, pero que es agradable a los ojos del hombre que no vive en él. Debemos leer la palabra. Eso será el riego que demos a nuestro cuerpo, alma y espíritu. Abuelo, ¿pero cómo sabré si hay fruto en mi vida o no? Musita, donde hay amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio,
hay fruto del Espíritu. Pequeños, los niños son semillas. Es importante que se cuiden para que en el camino no se marchiten y por el contrario, crezcan como árboles frutales grandes y hermosos. Recuerden, ustedes forman parte del huerto de Dios.